inicie la grabación. Bueno, pues ya estamos grabando. Entonces, les voy a compartir la pantalla. En ratitos voy a aparecer yo y en ratitos va a aparecer la pantalla. Bien, primeramente a mí me gustaría que ustedes vieran la plataforma virtual, que se den cuenta más o menos cómo la veo yo, y si ustedes lo pueden apreciar, prácticamente se ve igual que cuando ustedes entran. Incluso yo puedo hacer también los retos. Ahorita la tengo por lecciones, pero también puedo cambiarla a retos y la veo igual que ustedes. También puedo entrar a hacer los exámenes o los cuestionarios que aparecen ahí. Y aquí está. Puedo ver eh, las reglas, lo mismo que ustedes ven, lo puedo ver yo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, abrí el reto 1, ¿verdad? Donde por ahí les pide una tarea que ustedes tienen que realizar. Y bueno, pues aquí viene en esta plataforma, les pide que ustedes normalmente hagan investigación. Eso es lo que generalmente se les solicita en la mayoría de las actividades que nosotros tenemos programadas. Se nos pide que hagamos una investigación o investigaciones, ¿no? Respecto a los temas jurídicos. Entonces, cuando abrimos esta parte, pues vamos a proceder a hacer nuestra tarea. A mí me gustaría, salvo su mejor opinión, que trataran de mejorar un poquito sus retos. Entonces, les voy a poner un ejemplo espero que les sirva. Entonces, lo que yo hago es que aperturo un documento de Word, le pongo aquí nuevo documento. Hay dos opciones, pero yo le pongo desde plantilla, que a mí me aparece como esta segunda opción. Cuando yo utilizo las plantillas, aquí me aparecen formatos distintos, ¿no? Incluso me aparece buscar, y entonces yo buscarle puedo poner tarea. Todas las aplicaciones de Word tienen esta funcionalidad. Y aquí vienen algunos ejemplos de formatos de tareas. Entonces voy a abrir este primero que está aquí, le voy a poner crear. Y pues ya en fase este formato yo puedo entregar una tarea un poquito más ejecutiva, más formal, si se fijan, sin necesidad de estar pues trabajando en diseñarlo. Ya Word ya nos ofrece muchos diseños. Uno de los puntos importantes dentro de las tareas que yo reviso normalmente y a veces les fallan, pues es cómo obtener información de diversas fuentes. Entonces, supongamos que aquí fueran los periodos del derecho romano, ¿no? Por ejemplo, entonces yo utilizo normalmente el buscador de Google, abro una pestaña de Google y aquí en buscar, frecuentemente yo pongo el tema. Entonces, periodos del derecho romano, pero yo le agrego al final PDF. Siempre procuren ponerle PDF, nos va a dar la certeza de que va a ser un documento un poquito más técnico y entonces ya me va a abrir PDFs más técnicos respecto a ese tema, ¿no? Entonces supongamos que de aquí yo voy a obtener la monarquía, ¿no? Y voy a copiar, no todos los PDFs nos dejan copiar, y voy a copiarlo de la monarquía. Entonces lo señalo, le doy clic derecho, lo pongo copiar y me voy a mi documento y aquí lo voy a pegar, ¿sale? Ya tenemos aquí algo que pegué de los periodos del derecho romano. Esta foto se atraviesa, la voy a subir. Y voy a iniciar redactando quién escribió este párrafo que acabo de copiar. ¿Sí? Entonces me regreso aquí, voy al inicio, busco el autor. ¿Sí? Vamos a ver si tiene autor. Si no tiene autor, normalmente no nos va a servir. ¿Sale? No tiene autor. Entonces no me va a servir. Siempre procuren que tenga un autor determinado.
Sí, no aparece aquí quién lo redactó, lo cual no me da la certeza a lo mejor de que sea algo técnico. Entonces me voy a regresar, voy a usar el segundo y así sucesivamente. Entonces cuando ya abro el segundo, este sí tiene autor, aquí ustedes lo pueden ver. Entonces de la misma manera, supongamos que esto es lo que voy a copiar de los periodos del derecho romano. Entonces lo copio, me voy al documento que copié, lo sustituyo por este que no me sirvió. Lo pego y voy a citarlo. Entonces, ¿quién lo escribió? Aquí dice María Eva Fernández. Entonces lo escribió Fernández, M. Voy a poner en consideración de Fernández, M, y busco el año. Vamos a ver si tiene año, si no le vamos a poner sin fecha. Yo creo que no tiene año este documento. Entonces, si no tiene año, lo voy a poner sin fecha. Yo estoy buscando rápido, pero se supone que ustedes van a hacer una búsqueda un poquito más detenida, a lo mejor sí lo tiene. Pero aparentemente aquí no aparece una fecha, entonces lo voy a poner sin fecha. Indica que si es poquito texto, lo voy a poner entrecomillado. Si es mucho, lo voy a poner hacia acá. Indica que, dos puntos, y lo explican. En algunos retos les van ustedes a pedir que lo hagan determinadas veces. No sé, les van a pedir que lo hagan una o dos veces, dependiendo del reto de la tarea que a ustedes les estén dejando en la plataforma, y esto les va a servir pues para todas las tareas que ustedes tengan en su carrera. Entonces es muy importante. Ya con posterioridad me voy a ir al final de mi documento y voy a abrir un apartado que se llama bibliografía. Ya en el apartado de bibliografía, entonces pongo los datos completos. Aquí señalo lo copio y lo pego acá. Esta bibliografía va en orden alfabético. Entonces, Fernández F, vamos a ver cómo se llama el artículo. Se llama Historia y Fuentes del Derecho Romano, ¿así se llama? Entonces aquí, Historia y Fuentes del Derecho Romano. ¿Cuándo lo sacamos? Extraído él. Voy a poner la fecha de hoy. Estamos a 13 del mes 6 de 2020. Recuperado de. ¿Voy a poner punto o coma? Recuperado de. Entonces me regreso al documento. Copio aquí este enlace que está aquí arriba. Le doy clic derecho, le pongo copiar. Y me voy al documento. Si sienten que me voy muy rápido en esta explicación, no se preocupen, lo estoy grabando, ya después se los comparto ahí en avisos. Y entonces esto, si me pide, por ejemplo, mi reto que tenga 3 fuentes, pues esto lo haría 3 veces, ¿de acuerdo? Y siempre voy a explicar antes y o después, ¿sí? Antes y o después. Y si se fijaron, me fui a documento nuevo y en base a una plantilla. Ya después, si quiero cambiar la imagen, pues señalo la imagen, le doy clic derecho y aquí me va a decir sustituir la imagen. Por aquí debe de estar esa función. O se la borro y le pego otra, o dejarla esa como ustedes quieran. Bueno, aquí no me deja sustituirla, pero en algunas fotos la puedo mover, la puedo cambiar, o bien la puedo cambiar por otra. La puedo enviar al fondo, la puedo guardar, puedo hacer lo que quiera con ella. Entonces, si se fijan, pues esta es una forma más ejecutiva, si sí lo quieren ver, de entregar los retos. Algunas personas pues sí los están entregando muy bien, pero hay otras personas que pueden mejorar la entrega de sus actividades
y pues eso habla bien de ustedes de aquí a futuro en lo que ustedes realizan sus actividades, ¿sí? Yo ya activé por otro lado, no sé si ahorita tengan alguna duda, no les dé pena hablar, pero por otro lado, yo ya aperturé lo del foro, que es una actividad que van a estar trabajando en las próximas 2 semanas. De la misma manera, en el foro ya lo activé, ya están ahí los equipos, y entonces yo voy a abrir el foro y voy a participar en eso, en esa parte que a mí me tocó como equipo, porque los dividí por equipos, ¿sale? Entonces busco mi equipo, meto al foro y voy a hacer lo importante que me están pidiendo por ahí. Está en la unidad 2. Se supone que en esta semana debieron haber hecho las actividades de la unidad 1. Si no lo han hecho, no se preocupen, aún tienen tiempo, ustedes pueden trabajar a su propio ritmo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes aperturen su foro, van a buscar su nombre ahí dentro de los equipos. Sí, yo los ordené de tal manera que ustedes pueden participar. Entonces, abro el equipo 1 y me busco, ¿sí? Le pongo un clic en equipo 1, me busco y ahí voy a hacer mi participación, ¿sí? Aquí en esta parte donde dice responder, y ahí voy a hacer mi participación. Aquí es muy importante en el foro que consideren el hecho de que si van a copiar información de otra fuente, es decir, que la información no salga de ustedes, sino que la tengan que obtener de otro lado, de la misma manera tiene que hacer la referencia APA. Entonces, si yo copiara la información, la tengo que redactar como lo acabo de hacer en el documento de Word. Es decir, si yo para el foro utilicé una fuente, pues le voy a poner así, en consideración de Fernández M, sin fecha, indica qué, y luego lo explico. Entonces también yo en el foro puedo utilizar referencias. Ya no haría el apartado de bibliografía. Este apartado de bibliografía lo pondría en el trabajo que me van a entregar a mí. Sí, ahí esa parte vendría, y en el foro únicamente estaría la participación que dice así resumido, y en mi trabajo de Word estaría completo. Eso es para que entreguen de aquí en adelante, en las demás materias que les quedan, pues entreguen unos trabajos un poquito más ejecutivos. La OBEC le interesa mucho la referencia APA, por eso es que cada que ustedes ven un reto, al final se encuentra esa parte de revisa cómo citar en formato APA. ¿Sí? Entonces, para que por favor procuren no hacerlo, y les baja puntos. Si ustedes no observan lo que les estoy comentando, pues tienen una disminución al respecto. Sí, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o algo relacionado con la plataforma, con confianza. ¿No? Bueno, seguimos adelante. Entonces, en cualquier momento me pueden interrumpir, abren su micrófono y con gusto los apoyo. Ya les dije, no les debe dar pena, no se preocupen. Bueno, vamos a continuar. Eso es algo de forma que les quería yo explicar el día de hoy. Y recuerden, por favor, siempre revisar la rúbrica. La rúbrica es muy importante pues para el mejor desarrollo de su calificación, o para la obtención de una mejor calificación al respecto. Entonces, yo cuando voy a calificar como docente, como asesor, me aparece la rúbrica y en base a la rúbrica califico. Entonces, pues no sé si quieran que les muestre la parte de la calificación. Vamos a ver un reto. Aquí me dice ver o calificar. Entonces yo aperturo a alguna persona de ustedes, ¿sí? Y entonces empiezo a calificarle, ¿sí? Ahorita no tengo a nadie pendiente, pero en cuanto pongo calificación, inmediatamente me va a aparecer la rúbrica, miren. Entonces yo uso la rúbrica para calificar, y aquí les voy dando la ponderación
de conformidad con lo que ustedes hicieron, y abajo les pongo su retroalimentación. Entonces, para yo calificar, voy leyendo su trabajo y voy asignando puntaje de acuerdo a la rúbrica. Entonces, de aquí en adelante, de la misma manera, mientras ustedes estén estudiando con nosotros en la UBEC, antes de mandar su reto, lean la rúbrica porque es la que yo ocupo para calificar, ¿sí? Y en base a ella les asigno calificación. No tomo en cuenta otros parámetros diferentes como a lo mejor es en otras escuelas, en otras universidades, que dicen es que yo tomé en cuenta esto, aquello no. Yo como asesor únicamente voy a tomar en cuenta siempre lo que es la rúbrica y no me puedo salir de ello, no puedo ponderar las calificaciones en base a otra cuestión totalmente diferente. Bueno, ya que agotamos lo de la forma, vamos a pasar al fondo y les voy a compartir una presentación. Voy a tratar de abrir un archivo de Drive para después mandarles este material que elaboré para ustedes. En la lección 1, ustedes van a encontrar lo que es el derecho, vienen unas definiciones, ustedes ahí lo pueden ver en otra forma, con imágenes, más interactivo. Yo quise hacer aquí un mapa mental. Entonces, en la lección 1, ustedes ven lo que es derecho. Recuerden que ustedes están estudiando la licenciatura en Derecho, entonces la definición de derecho para nosotros es fundamental. Siempre de aquí en adelante jamás se les debe olvidar lo que es derecho. Si yo les quiero compartir una definición, bueno, derecho pues es una idea que una persona y muchas personas tienen en la mente de cómo debería de ser una conducta adecuada en la sociedad. Entonces, todos pensamos que alguien se tiene que comportar de esta o aquella manera y ese pensamiento se vuelve tan arraigado que se llega a plasmar en un documento que se llama ley. En el derecho romano surgió de las costumbres. Aquí en nuestra sociedad también puede ser una fuente del derecho la costumbre, pero no es la única. Hay otras fuentes del derecho que también por las medios de las cuales se puede crear. Entonces esa idea en la mente de las personas es tan arraigada que se documenta para que sea obligatoria para todos. Se publica en el Diario Oficial de la Federación. Ahora que tengan tiempo, se meten también a la página del Diario Oficial. Hay también en los estados. Cada estado tiene su periódico oficial. Y nosotros, los periódicos oficiales, como abogadas, como abogados, no sé si lo sabían, lo utilizamos para publicar los llamados edictos. Los edictos son publicaciones que realizamos cuando no localizamos a alguna parte que está siendo demandada o que tenga interés en el juicio. Entonces nosotros usamos mucho los periódicos oficiales estatales para publicar esos denominados edictos. Pero también en esos periódicos se publican las leyes. Entonces yo diario, prácticamente diario, lo tengo aquí incluso como favorito, diario consulto el periódico oficial federal. Si yo manejo mucho lo que es la materia federal, más que la estatal. También alguna legislación estatal, pero me concentro mucho en lo federal. Entonces, siempre están publicándose cosas, normas que son obligatorias. Entonces, cuando se arraigan en la sociedad, se hacen tan fuertes que se ve la necesidad de plasmarlas en documentos y esos documentos están aquí. O bien los encontramos en la página de la Cámara de Diputados. También, si ustedes ingresaron a mi canal, también hay ahí algunas citas o referencias a la Cámara de Diputados y aquí están leyes federales. Aquí están todas las leyes federales, ¿sí? Incluso en la parte de abajo también hay reglamentos, pueden encontrarlos. Y acá están las leyes estatales. En esta parte de aquí, por aquí marco jurídico, aquí están leyes que ya no están vigentes y aquí tenemos leyes estatales. Y aquí encontramos por estado todas las leyes estatales. Entonces yo ocupo mucho el Diario Oficial de la Federación y ocupo esta página de la Cámara de Diputados. Y cuando voy a buscar una legislación estatal, pues aquí me voy al estado correspondiente y aquí también lo encuentro. Ya para más detalle, más lentitud en su análisis,
Bueno, pues ahí yo grabé un video también en donde ustedes pueden ver cómo consulto la legislación estatal o otras normatividades, ¿sale? Entonces, procuren siempre consultar ese diario. Entonces, ese es el derecho. Tiene diferentes acepciones, como ustedes lo vieron en la presentación. Significa lo recto, ir en un sentido único, ¿sí? Tiene diferentes acepciones. Y pues una de las tareas que yo he visto que se les hace muy complicado es discernir entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Créanme que hay abogadas y abogados que ya tienen mucha experiencia o que pasamos tiempo y ya se nos olvida la diferencia, no crean que es algo a veces tan común, prácticamente no usamos mucho los conceptos de derecho objetivo y subjetivo, no los usamos en el lenguaje jurídico de manera frecuente, entonces no crean que es sencillo, yo entiendo muchas personas que a veces me preguntan, me hacen ese cuestionamiento y con gusto les vuelvo a explicar porque realmente se olvida esa diferencia. Entonces, lo sencillo, así lo más rápido, espero que no se les olvide y se les grabe esa parte. El derecho objetivo, pues es el derecho de la nación. Entonces, si yo me voy a la página que les mostré de la Cámara de Diputados, todo lo que está aquí es el derecho objetivo. Todo esto es el derecho objetivo. Entonces, si yo abro la Constitución, ¿sí? La abro y veo el artículo primero, eso es derecho objetivo, es el derecho de la nación, ¿sí? Es el derecho que tenemos, que forma parte de nuestro sistema jurídico, ¿sí? La Ley Federal del Trabajo, toda la legislación que está aquí, que yo les mostré, cualquiera de la que ustedes encuentren en esta página, incluyendo las leyes estatales, es el derecho objetivo. Entonces, el derecho objetivo pues, son las normas de la nación, es el derecho que existe en nuestro sistema jurídico, que es obligatorio para todos, para todas, y que ahí lo podemos encontrar y lo podemos leer. El derecho objetivo, pues independientemente de si tenemos un problema legal o no, ahí está, ¿sí? Ahí se encuentra y lo vamos a leer a lo mejor cuando tengamos que estudiar una materia, en este caso la licenciatura, o cuando tengamos un juicio. Entonces yo egresé de la licenciatura y a lo mejor yo no leí la ley tal hasta que tuve la necesidad de hacerlo porque me llegó un cliente que tuvo una inquietud respecto a esa legislación. Entonces el derecho objetivo, pues ese es el derecho de la nación. Y el derecho subjetivo, ustedes lo podemos resumir como el derecho que tiene una persona o personas, ¿sí? Entonces, eso sería el derecho subjetivo. Derecho a que si yo tengo una casa, tengo el derecho a que me respeten mi casa y que nadie se apropie de ella. Si yo tengo un vehículo, pues tengo el derecho a gozar de él, a disfrutarlo, a usarlo y venderlo si quiero. Entonces, es el derecho que tiene una o varias personas. Eso es el derecho subjetivo, es el derecho que como persona tengo. Alguna persona puso en su reto que me entregó, me dijo, es que los derechos humanos es el derecho subjetivo. Bueno, sí, no, o sea, sería ya como tal algún derecho humano determinado sería el derecho subjetivo. Por ejemplo, el derecho a la libertad, ¿sí? Sería el derecho subjetivo. Pero así como decir los derechos humanos, pues no es tan certera la opinión. Pero bueno, pues es de alguna manera válido porque los derechos humanos engloban todo lo que nosotros tenemos a nuestro favor. ¿De acuerdo? Bueno, si tienen una duda, con confianza. Espero que con eso les quede un poquito más claro esto de derecho objetivo y subjetivo. En el material que nos proporciona el OBEC vienen bastantes definiciones sobre derecho objetivo y subjetivo. Yo calculo que vienen unas 3 definiciones entre todas las lecciones respecto al derecho objetivo y subjetivo, incluso narran varios autores que se refieren a estas áreas jurídicas. Entonces, el derecho objetivo, pues son todas esas normas, ya les mostré dónde están, en una página de internet o en las librerías si los compran impresas.
una ley, un artículo, pues eso es el derecho objetivo. Y el subjetivo, pues es todo lo que tengo yo derecho. ¿Sí? ¿A qué tengo derecho? Pues a tener la capacidad de qué, pues de gozar de los derechos, la capacidad de ejercer esos derechos. La legitimación, bueno, pues implica que puedo reclamar esos derechos, ¿sí? Ya sea frente a otras personas o en un tribunal, ¿sí? Eso es la legitimación. Y nosotros en procesal la dividimos, la mencionamos que es legitimación ad processum. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo la facultad, la atribución de acudir a un tribunal cuando tenga un conflicto. Cuando ustedes tienen un problema, normalmente acuden siempre a pelearse con esas personas, a confrontarlas e incluso a agredirlas. Eso no es lo correcto. Lo correcto siempre va a ser que nosotros acudamos a un tribunal y ese tribunal resuelva el conflicto de intereses que nosotros tenemos frente a terceros. ¿Sí? Entonces es algo muy común. Y muchas personas lo hacen por ahorrarse una abogada o un abogado, en ciertas ocasiones, y prefieren irse a bronquear o a pleitear en lo económico con alguna persona. Pero lo correcto es que tenemos la legitimación para acudir a un tribunal a ejercer nuestros derechos. Y para eso estamos nosotros los abogados, las abogadas, para acudir a esos tribunales. Somos los intermediarios entre las personas que tienen conflicto y los tribunales. ¿Qué límites tienen esos derechos de que tengo derecho a? Pues los límites terminan hasta donde empieza el derecho de otra persona. Entonces yo no puedo ir más allá del derecho de una persona. Se ve mucho en los terrenos. Entonces yo tengo derecho sobre mi terreno, pero ese derecho termina en los límites de mi terreno, ¿sí? De ahí para allá yo no puedo ejercer yo no tengo derecho en esencia, ¿verdad? Termina en los límites de mi terreno. De ahí para allá yo ya estoy transgrediendo el derecho de otra persona y está legitimada para reclamármelo en un tribunal, ¿sí? Porque tiene ese derecho. ¿Sí? Entonces, esa es la definición o la diferencia que yo les puedo dar entre derecho objetivo y subjetivo. Y pues yo puedo hacer lo que yo quiera, puedo omitir hacer cosas o puedo exigirle a otras personas que lo hagan. Y se me ocurre siempre también el ejemplo de las pensiones alimenticias que tienen derecho los menores. Entonces, ellos, los menores de edad, las personas incapaces, pues tienen el derecho a exigir que se les dé alimentos y gozar de todas las prerrogativas de un hijo, de una hija y tener los medios de subsistencia. Y lógico, hay personas que no quieren dar ese dinero, no quieren dar esa manutención. Entonces, nosotros somos los intermediarios para efecto de exigir el cumplimiento de esas cosas o de esas cuestiones. Entonces, el ámbito en el cual nosotros nos desarrollamos es muy amplio. Nos podemos desarrollar en diferentes materias e intervenir siempre que las personas tengan un conflicto, o bien laborando en las dependencias, defendiéndolas, o bien atendiendo a las personas que lo tienen. Bueno, hay otro tema dentro del derecho romano que son los periodos. ¿Sí? El derecho romano, sí quiero aclararles que hay autores que incluso manejan 4 periodos, hay otros que 5, hay otros que 7, depende del autor que ustedes lean, va a tener diferentes periodos. Aquí la UBEC decidieron, atinadamente, no es malo, ¿verdad? Decidieron poner los 4 periodos, pero ya leyendo otras bibliografías, ustedes pudieran durante su investigación encontrar más periodos, ¿de acuerdo? Entonces, el derecho romano se creó hace más de 1300 años y en la actualidad, como lo vamos a ver, todavía se ocupa el derecho romano. De hecho, incluso nosotros copiamos del derecho romano muchas de las figuras que están en el regulados, incluso las palabras, los términos que utilizamos los abogados, las abogadas a diario, los obtenemos del derecho romano. Entonces es una de las bases jurídicas más importantes que tenemos nosotros en la historia.
¿sí? Hay otras, desde luego, pero es una de las principales que nosotros tenemos. Entonces, inicia uno de los periodos desde la fundación de Roma hasta la muerte de Justiniano. Tenemos otro de la fundación de Roma hasta la ley de las 12 tablas, y este usaba la costumbre. Tenemos otro apartado que tiene que ver con la república, ¿sí? Ahí había interpretaciones de pontífices y de jurisconsultos. Ahora nosotros los abogados, cuando somos muy diestros en derecho, nos llaman jurisconsultos. Los jurisconsultos pues eran especialistas en derecho, y nosotros en el argot legal con colegas, cuando atinadamente contestan algo, les decimos: es que usted es un jurisconsulto entonces, porque es muy docto en el ámbito jurídico. Entonces, pues los jurisconsultos eran los creadores del derecho, los que lo interpretaban, los que sabían todo de derecho. Por eso es que a veces nosotros de broma lo hacemos. Incluso hay grupos de WhatsApp de abogados o de abogadas que les ponen jurisconsultos, ¿sale? Viene otra parte que es el advenimiento del imperio a la muerte de Alejandro Severo, el mayor apogeo de Roma. ¿Por qué creció el derecho? Porque se mezcló con derecho de otras naciones conquistadas. Hay otro periodo de la muerte de Justiniano, ¿sí? Y se trabajó ya en la codificación. Entonces, cuando se empieza a codificar el derecho romano, de ahí en adelante, pues ya nosotros adoptamos esa figura y ahora todo lo codificamos. Es decir, todo lo tenemos en leyes. En nuestro sistema jurídico hay leyes y códigos, para que no se vayan a confundir. Una ley es en un grado más alto y el código es un poquito de nivel más bajo. El término, a fin de cuentas, es independiente porque tanto las leyes como los códigos son obligatorios para nosotros. Así tenemos la Ley Federal del Trabajo, que es obligatoria para trabajadores y patrones, y tenemos el Código Fiscal, que es obligatorio para todas las personas que pagan impuestos o que pagamos contribuciones. ¿Sí? Entonces, esa es una de las principales periodos. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Voy a compartírselas más adelante. Y aquí viene más a detalle en los periodos del derecho romano, por si ustedes ya los quieren estudiar un poquito mejor. Entonces, el primer periodo, desde la fundación de Roma hasta las 12 tablas, se le conoció como monarquía, vienen sus años. Durante este periodo, el más importante era el rey, pertenecía a la clase alta, ¿sí? El primer rey se llamó Rómulo, incluso hay películas, hay libros que hablan de Rómulo y Remo, ¿sí? Se crea la figura del Senado. El segundo rey fue Numa Pompilio. Él introdujo la religión al pueblo romano, lo de los dioses. Otro fue Servio Tulio, fue otro rey importante. Estableció los censos para conocer las fortunas de los ciudadanos, para que pagaran más impuestos. ¿Sí? Esa fue su finalidad de los censos. Y estableció el servicio militar obligatorio. Eso es lo más destacado de ellos. Y si se fijan, todo esto que ellos crearon lo ocupamos hasta nuestros tiempos, porque tenemos nosotros un Senado, ¿sí? Tenemos nosotros también un sistema religioso, tenemos censos, tenemos servicio militar obligatorio. Entonces, si se fijan, la mayoría de las figuras jurídicas de Roma todavía son aplicables hasta nuestros días. Todos estos reyes se dedicaron a la guerra y consolidaron un poderío militar muy importante. Otra parte del periodo eran los comicios. Actualmente los comicios se llaman si ustedes escuchan por ahí, se les llama a las elecciones. Cuando hay elecciones, nos dicen: es que ya se acercan los comicios. ¿Sí han escuchado por ahí? Entonces ahora le decimos a las elecciones comicios. En ese tiempo los comicios pues eran grupos de personas que hacían propuestas legislativas. Esas personas eran de la clase alta, ¿sí? Entonces esos eran los comicios. Ahora nosotros no sé por qué le llamamos elecciones. Y se creó el Senado, también como les comenté, y ese se componía de 100 integrantes. Ahora tenemos más de 100 integrantes del Senado. Los elige ahora el pueblo, unos el pueblo y otros por representación proporcional. En ese tiempo los elegía el rey. Ellos, los de senadores, aconsejaban al rey, le decían qué tenían que hacer.
Ahora, los senadores, una de sus principales funciones, sí, es aprobar leyes y aprobar los tratados internacionales. Estaban también en esa época los patricios, que era la clase alta romana, y la plebe, todo el resto de la población, ¿no? Entonces, en un inicio, las leyes, ¿quién las creaba? Las creaban los comicios, ¿sí? Y el Senado. Actualmente, bueno, pues lo crean los diputados y la crean los senadores. ¿Dónde se estableció la ley romana? En la ley de las 12 tablas. Eran tablas de madera, posteriormente las hicieron en bronce y ahí se plasmaban las legislaciones. La costumbre era la principal fuente del derecho. Ahora tenemos otras fuentes del derecho, ¿sí? Que son muy importantes, como la doctrina, la historia, ¿sí? Que son otras fuentes diferentes, ya no solo la costumbre. Entonces, ese fue en una etapa. Vamos a ver el segundo periodo. ¿Para qué fueron las leyes al iniciar Roma? Pues para convivir mejor. Nosotros también se supone que las leyes son para convivir mejor. Y entonces el Estado, imagínense, tiene toda esta lista que les mostré. Toda esta lista se supone que es para convivir mejor. Ustedes pueden notar que en muchos ámbitos no convivimos mejor, pero en su mayoría, pues sí tenemos una mejor convivencia gracias a estas legislaciones que nosotros tenemos en nuestro sistema jurídico. Tenemos el segundo periodo, es surgió el término latino res publica, que son las cosas públicas. Ahora lo llamamos democracia, ¿sí? Pero en Roma era una democracia parcial, no era total. Cada ciudad que era conquistada por los romanos se les asignaba un pretor, que era una especie de gobernador o de representante, y era el que administraba todas esas localidades gobernadas. Entre el año 510 se desarrolla antes de Cristo y termina en el año 27 antes de Cristo. Ya comentamos, pues también se basaron en las 12 tablas, se estableció un sistema legal para controlar a los pueblos conquistados. Entonces, de esa manera, Roma se convierte en la potencia máxima mundial. Y se crearon los pretores, que eran los que administraban justicia, ahora se les llama jueces o magistrados. Entonces, los jueces y magistrados actualmente son los que en nuestro sistema jurídico imparten justicia. Y en aquella época, bueno, pues se les llamaron los pretores. En esta etapa, ¿cuáles eran las fuentes del derecho? Quedamos que en la primera eran las costumbres, ahora eran las leyes, los plebiscitos, que eran las decisiones tomadas por el pueblo, o sea, por la plebe, y teníamos también a los senadoconsultos, que eran personas que también apoyaban a la creación de las leyes. Actualmente, bueno, pues se llaman diputados y senadores. También teníamos los edictos, eran formas de crearse las leyes, que eran reglas de los pretores. Los pretores ya quedamos que eran aquellos representantes que estaban en los pueblos conquistados. Entonces, los representantes de los pueblos conquistados creaban los edictos. Hace un rato yo les hablé de los edictos. Actualmente, ¿qué son los edictos? Actualmente les dije que los edictos son publicaciones que hacemos en los periódicos populares y en los periódicos oficiales cuando no encontramos a una persona que está siendo demandada, ¿sí? Entonces, o que necesita ser localizada para un juicio o en un juicio. Entonces, ahora usamos para eso los edictos y usamos los periódicos para esa parte, pero antes los edictos pues eran reglas de los pretores de las ciudades administradas o conquistadas. Y la jurisprudencia, todavía hasta la fecha usamos la jurisprudencia. Allí en la página de mi canal también hay un video que ustedes pueden complementar para que busquen jurisprudencia. Siempre que hagan una tarea, yo les recomiendo buscar jurisprudencia. Incluso en la jurisprudencia hay definiciones, ¿sí? Y nos podemos apoyar en esa jurisprudencia para poder mejorar nuestros retos, nuestras tareas que nosotros hacemos. Yo siempre que tengo un caso, un juicio, siempre me voy a la jurisprudencia y busco
que habla respecto al tema. Por otro lado, tenemos otro periodo ya un poquito más adelante, del año 27 al 2040 antes de Cristo, al 284 después de Cristo. En esta época, la primera fue Alejandro Severo, después tuvimos al emperador Augusto, antes estuvo Julio César. ¿Qué hizo Augusto? Realizó cambios para que el poder radicara en el Senado y en el emperador. Y aquí se va viendo un poquito más la figura que ahora tenemos del presidente y los senadores y la Cámara de Diputados. Ya empezamos a vislumbrar una forma de organización que ya no era el rey, sino el emperador. Con este emperador gobernó hasta el año 17 después de Cristo, se conoció como César Augusto y, dato curioso, durante su mandato sucede, aquí está mal escrito, sucede el nacimiento de Cristo, ¿sí? Vamos a ver, aquí alguien escribió, sí, Sergio, bienvenido. Sí, son 5 sentencias de la Suprema Corte en el mismo sentido. Eso crea la jurisprudencia, pero también tenemos tesis, ¿sí? Aquí les muestro una. Esta es una tesis que estoy yo leyendo. Aquí está tesis aislada, todavía no es jurisprudencia, ¿sí? Y aquí viene, lo estoy estudiando porque estoy haciendo un análisis sobre el término materialidad. Y me voy a las tesis y ahí me definen qué es materialidad. Esta materialidad se ocupa en materia fiscal, ¿sí? Entonces yo estoy haciendo una investigación sobre ese término materialidad y siempre que hago una investigación me voy a la jurisprudencia. En este caso es una tesis, no es obligatoria, ¿sí? Es un criterio nada más, pero también lo ocupo para fundamentar mis escritos jurídicos. Entonces, regresando, durante este periodo entonces nace Cristo, sucede el nacimiento de Cristo, nosotros escuchamos de Poncio Pilatos, que era el pretor de Judea, Tiberio fue el emperador cuando ocurrió la muerte de Jesucristo, ¿sí? Eso es un dato que lo agregamos aquí. El emperador pues era el máximo gobernante, era el superior, él tenía el mayor poder, él emitía leyes, se apoyaba en el Senado también y creó constituciones imperiales, les llamó edicta, mandata, decreta y rescripta. Sí, fueron sus constituciones imperiales. Actualmente solo tenemos una constitución federal y tenemos constitución de toda la república y tenemos constituciones en cada estado. Tenemos muchísimas constituciones. Él también tenía varias, ¿sí? Porque a veces pensamos que nosotros solo tenemos una constitución. No, cada estado también tiene su propia constitución. También hubo otros emperadores, Calígula, el más cruel, ¿sí? Nada importante que comentar del cuarto emperador. El quinto emperador fue Nerón, a él se le atribuye el incendio de Roma, que le echó la culpa a un cristiano, a un seguidor de Cristo, lo culpó del incendio, pero después se llegó a la conclusión que fue él. Está Tito Flavio, él dio instrucciones para concluir el Coliseo, él ordenó asesinar a más de 2000 judíos, a los sobrevivientes los llevó a que construyeran el Coliseo. También sacrificó judíos en las luchas. Son datos crueles que, bueno, forman parte del derecho romano. En este caso, la base jurídica fue la jurisprudencia, fue lo más importante en nuestro sistema jurídico. Actualmente, la fuente más importante o lo más relevante es la ley y la jurisprudencia, son las dos, ¿sí? En nuestro sistema actual. La jurisprudencia la emitían los jurisconsultos, ellos daban ideas y apoyo a los emperadores, como lo comentamos, para crear esas jurisprudencias. Actualmente la jurisprudencia, como les mostré aquí en este material, pues la crea la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en esa época, pues eran los jurisconsultos quienes se encargaban de ese cuerpo normativo. Y vamos a pasar al cuarto periodo, que se conoció como la República. Viene de res, cosa, pública, cosa de todos. Fue del año 284 y termina con la caída del Imperio Romano de Occidente.
Empieza la decadencia de este imperio, principalmente, bueno, hay varias teorías, pero la mayoría dice que fue derivado de invasiones de los pueblos bárbaros. Se dice que esos pueblos actualmente es lo que corresponde a Alemania, por ahí, por esa zona, y ellos empezaron a atacar a los romanos y comenzó su decadencia. En el año 330 el emperador Constantino trasladó la capital a Constantinopla, hoy se llama Estambul. Entonces, de pasar a ser el centro del mundo Roma, se trasladó a Estambul, pero se dividió en dos partes el imperio porque ya era tremendamente grande. Constantino por primera vez autoriza el cristianismo, ¿sí? Porque mientras tanto estuvieron persiguiendo a los cristianos. Entonces, el imperio, una vez dividido, se dividió en dos: el romano de Occidente y el imperio de Oriente, conocido como imperio bizantino. Entonces, uno de esas partes del imperio romano estuvo Honorio y el otro estuvo Arcadio. Fueron los que tomaron esa batuta de cada uno de los imperios. ¿Por qué lo dividieron? Porque ya era tremendo y pues en aquel tiempo no había los medios de comunicación como ahora tenemos y había descontrol. Entonces, este imperio, el más importante, se gobernaba desde Constantinopla, que ahora es Estambul. En materia jurídica, en este cuarto periodo, se crearon códigos, ¿sí? Se le llamó códigos. Actualmente ya les dije que hay leyes y códigos gregorianos, teodosiano y muchos otros códigos más, ¿sí? Fueron las disposiciones jurídicas que se crearon en el periodo romano. Bueno, ¿por qué es importante el periodo romano durante estas épocas? Bueno, pues porque fíjense que el derecho romano es la base del derecho civil actual. La mayoría de las cuestiones que encontramos en el derecho romano, muchas de ellas las utilizamos todavía hasta nuestros días. Incluso el derecho civil se divide en libros que habla de las personas, de las cosas, derechos reales, obligaciones, sucesiones, acciones que ahora les llamamos demandas, ¿sí? Entonces, el sistema romano ha servido para poder nosotros redactar y tener actualmente un derecho civil principalmente. Todo lo que tiene que ver con los contratos es base del derecho romano, todo lo que tiene que ver con las personas, con sus cosas, pues es la base de este sistema que nosotros tenemos actualmente. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, si no, pues ahí las van escribiendo y ya al final las contesto. Bueno, las personas, que es uno de los libros también del derecho civil. Yo uso mucho el Código Civil Federal, pero cada estado tiene su propia legislación civil. En penal no, ya hay un Código Penal Nacional, ¿sí? Pero en civil todavía hay dos, hay uno federal y hay estatales. Entonces, el derecho civil actual habla en uno de los capítulos de las personas y cómo se dividen. Vamos a verlas aquí en el derecho romano, ¿sí? Había personas de diferentes tipos, vamos a verlo. ¿Qué es persona? Deriva de personae, que es la máscara del actor. Implica todo ser, todo individuo, o en este caso, en aquellos tiempos, pues, predominaba el hombre como fuente originaria de los derechos y las obligaciones, que tenía capacidad jurídica. Actualmente ya son hombres y mujeres en base a la Constitución, pero en aquella época era toda persona, todo ser con capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones. ¿Sí? Esa era la persona. Pero había diferentes tipos, ¿sí? Diferentes tipos de personas. Vamos a ver, la primera eran el estatus se clasificaban en el estatus de libertad que tenían, estatus libertatis. El primero, pues eran las personas esclavas, eran consideradas o denominadas servitus. Era persona que estaba bajo la propiedad de un dueño, principalmente era por la guerra. Otras causas, bueno, pues por nacer esclavo. En ocasiones se llegaban a ser esclavos a ciudadanos romanos o a otros ciudadanos de otras naciones hostiles, o naciones que no tenían un tratado de amistad.
Entonces la esclavitud se generó principalmente por la guerra. O bien, cuando eran ciudadanos romanos, podían pasar a ser esclavos como una pena, como un castigo. ¿Qué podía hacer el dueño de los esclavos? Pues castigarlo, abandonarlo, quitarle la vida. Tenía derechos sobre todo de ese ser humano. Si tenía bienes el esclavo, pertenecían al dueño. Entonces un esclavo no tenía derecho a la propiedad, como si lo tenían los ciudadanos romanos. Cuando terminaba su esclavitud, terminaba con una figura jurídica que se llama manumisión, es decir, la libertad de ese esclavo. Había personas que perdía, que en algún momento determinado podían obtener la libertad. En ocasiones el dueño les daba esa libertad. En otras cuestiones, pues era como un premio que se ganaban, ¿sí? Pasar a ser hombres libres, ¿sí? Entonces, el hombre libre, recuerden que estamos hablando del derecho romano y el sistema jurídico estaba basado en que el hombre era el primordial en cuanto a derechos. Las mujeres en el derecho romano no tenían, dependían del hombre para tener derechos. Sí tenían algunos las mujeres, pero principalmente dependían de una figura de hombre para poder ejercer sus derechos en su mayoría, ¿de acuerdo? Ahora ya no. Entonces los libres, pues quienes no eran esclavos, en consecuencia, y adquirían un estado civil que se llamaba status civitatis, ¿sí? Actualmente también ya tenemos nosotros un estado civil, lo conocemos como soltero, casado, viudo, divorciado, ¿sí? En aquel tiempo, bueno, pues era el estatus de ciudadano romano. ¿Cuándo se hacían ciudadanos o cuándo obtenían eso? ¿Cómo se daba? Bueno, pues podía ser por contraer matrimonio, y tenían derecho a contraer también matrimonio, ¿sí? Era una forma en que ejercían sus derechos y sus obligaciones. También los ciudadanos romanos podían adquirir, transmitir bienes, es decir, tenían derecho al comercio, podían votar, participar en las elecciones, desempeñar cargos públicos. Estos derechos todavía están hasta nuestros tiempos. Tenemos derecho a contraer matrimonio, a adquirir bienes, a votar, a participar en las elecciones. Ya no se llaman de esta manera porque son términos romanos, ¿sí? Pero seguimos gozando de ellos. Y todo ello se creó gracias a este sistema jurídico. ¿Cómo se adquiría la ciudadanía romana? Del nacimiento de un hijo de ciudadano romano. Los peregrini realizaban una labor extraordinaria para los romanos y se les daba la ciudadanía. Por medio de una votación se le otorgaba la ciudadanía a los peregrini. ¿Quiénes eran los peregrini? Bueno, pues eran, aquí lo tengo, eran extranjeros con alianza con Roma, ¿sí? En un inicio no tenían derechos, pero por alguna manera realizaban algo productivo para los romanos y se les daba la ciudadanía romana. También se adquiría cuando se libertaba a un esclavo, también se adquiría la ciudadanía romana. ¿Sí? Entonces, esos extranjeros también podrían convertirse en ciudadanos romanos. Teníamos también a otras personas que no son ciudadanas, que son los latini, son extranjeros que tenían un tratado especial con Roma. Los conquistados, que se les permitía establecer colonias, que permitían establecer colonias romanas en territorios conquistados, se les llamaba latini. Actualmente nosotros solo tenemos nacionales y extranjeros, ¿sí? En aquel tiempo existían otras figuras jurídicas respecto a las personas, ¿sí? Que no eran ciudadanos. Y los extranjeros están aquí en México de diferentes maneras. Están aquí de tránsito, están aquí para permanecer en nuestro país por más tiempo, están aquí por una representación diplomática. Así hay varias figuras jurídicas que ustedes más adelante van a ver en su carrera. Entonces, había otras personas que estaban sometidas al poder de otras, ¿sí? El señor sobre su esclavo, ya les decía hace un rato que el hombre tenía una autoridad especial, ¿sí? Sin embargo, en ocasiones, el padre en las épocas romanas tenía la facultad de ceder a un hijo. Actualmente
los hijos no se pueden ceder. La, el encargarse de un hijo sí, pero el hecho de ser padre o madre no puede cederse, ¿sí? Eh, Hay otras figuras jurídicas por las cuales una persona se encarga de otra, pero en aquel tiempo sí se transmitía totalmente la calidad de hijo o de hija, ¿sí? Entonces, en ocasiones el padre, el paterfamilias caía en pobreza y entonces podía vender al hijo o a la hija. Actualmente esto es ilegal, sí se llega a hacer, pero es un acto ilícito que implica el derecho penal y en aquel tiempo pues sí era permitido. También el hijo podía cederse cuando se portara mal, entonces si cometía un delito se le podía dar ese hijo a esa persona en reparación del daño o se le otorgaba a otra persona más. Entonces si se fijan en el derecho romano se tenía poder sobre las personas, no solo sobre las cosas. Y les hablé del paterfamilias, esa es la figura más importante. Era un hombre, ¿sí? Ahora se le llama papá, ¿sí? Pero ese paterfamilias en Roma tenía toda la autoridad sobre la descendencia, protegía los intereses familiares, todas las personas que dependían de él estaban sometidas al mismo y tenía derechos absolutos y rigurosos sobre las personas que de él dependían, ¿sí? Y se le denominó patria potestad. Actualmente todavía tenemos ese término de patria potestad y se otorga, ¿sí?, a una persona que tiene a su cargo un menor de edad, ya sea porque sea su hijo, su hija, o bien el juez no tiene papá o mamá, o ellos no se pueden encargar de él, y le asigna el juez a otra persona. Nuestro sistema jurídico no es de que te doy a mi hijo, a mi hija, tiene que haber un trámite judicial, jurisdiccional, donde un juez cambie la patria potestad de una persona a otra. En el derecho romano era más sencillo, era más fácil transmitir la patria potestad que actualmente. En ese tiempo incluso los bienes también pertenecían al que tenía la patria potestad, ¿sí? Pertenecía a todo, absolutamente todo. Y había otra figura jurídica que se llamaba la manus. La manus implicaba el poder o la autoridad que tenía un hombre sobre la mujer, ¿sí? Actualmente, tanto el hombre como la mujer gozan de los mismos derechos. Entonces, implicaba la autoridad de procrear. La mujer sí gozaba de títulos y honores del esposo, pero solo dependiente del esposo. Los requisitos para un matrimonio únicamente la pubertad, es decir, que la mujer pudiera y el varón pudieran ya tener familia, ¿no? Y hablamos de una edad de 14 a 17 años en los niños y en las niñas a partir de la edad de 12 años ya podían contraer matrimonio, ¿sí? Actualmente vienen otras reglas. La regla general es la mayoría de edad. En el caso de que sea una menor edad, como dependemos de la patria potestad, pues tendrá que haber cierta voluntad o consentimiento de la persona que tenga la patria potestad. Entonces, se requería también el consentimiento de jefe de familia para contraer el matrimonio, se requería la aptitud de casarse, ¿sí? Ejemplo, solamente los ciudadanos romanos podían casarse. Recuerden que los esclavos dependían del amo, entonces no podían tan fácil contraer matrimonio, ¿sí? No era para ellos un derecho de acuerdo a la legislación romana. Y tenemos otra figura jurídica que es el sui juris. Eran personas que tenían capacidad jurídica para gozar de derechos y contraer obligaciones. ¿Quiénes son estas personas? Pues ya lo comentamos, el paterfamilias tenía que ser una persona capaz. Él tenía la patria potestad, tenía la manus y tenía la mancipum que acabamos de comentar. Y estaban los no capaces, eran personas que no podían ejercer sus derechos por sí mismas. Actualmente todavía tenemos a los no capaces, esa figura jurídica, perdón, de los no capaces por falta de edad. ¿Sí? La mujer no era una persona capaz, actualmente sí.
había personas con alteraciones intelectuales, eran no capaces y dependían de otras. Todavía en la actualidad existe esa figura, ¿sí? Y quien malgastaba sus bienes se le consideraba una persona no capaz, ¿sí? Y también no podía ser libre o no podía tener libertad al respecto. Sí, teníamos en el derecho romano, tenemos también el parentesco. El parentesco todavía aplica hasta nuestros días en la mayoría. Lo tenemos de dos tipos, por sangre, igual de la misma manera. Actualmente, para acreditar el parentesco, utilizamos en los juicios pruebas de ADN con la finalidad de determinar si una persona es padre o es madre. Entonces se hacen pruebas genéticas con la finalidad de acreditar el parentesco, ¿sí? En aquel tiempo simplemente se conocía que eran del mismo linaje, de la misma sangre, y de esa manera se daba el parentesco. El paterfamilias era el jefe único, no había distinción de sexo, si era de la misma sangre, pertenecía a la misma familia, ¿sí? El parentesco era en línea recta, es decir, papá, bueno, desde abuelo, papá, mamá y así sucesivamente hacia abajo, sobre la misma línea, es decir, entre padres, hijos, abuelos. La esposa formaba parte de la connatio, aunque no tenía la misma sangre, ¿verdad? Pero formaba parte de ese núcleo. Y teníamos la agnatio, es decir, cuando obteníamos el parentesco por lazos familiares, todavía hasta la fecha lo tenemos, es parentesco civil o parentesco por ley, ¿sí? También. El paterfamilias y todos sus descendientes formaban parte del agnatio también, tíos, sobrinos, toda la familia, como hasta en la actualidad. Entonces, de aquí copiamos esa figura jurídica que está hasta nuestros días. Por eso es tan bonito y tan interesante el derecho romano, ya que todo lo copiamos en materia civil, la mayoría de las figuras jurídicas las copiamos de esta institución. Tenemos por otra parte la personalidad. Nosotros la usamos ese término mucho en los juicios. Cuando va una persona y demanda, nosotros impugnamos la falta de personalidad. Son las características que debe tener una persona para acudir a ejercer sus derechos o a solicitarlos. Hay personas que no tienen, como su nombre lo dice, personalidad, es decir, no les asiste el derecho y no pueden acudir a reclamarlo. Entonces, en el derecho romano, sí, la personalidad implicaba si era una persona libre, si tenía la ciudadanía y si tenía derechos de familia. En eso consistía la personalidad, si tenía libertad, ciudadanía o derechos de familia. Nosotros actualmente también no podemos clasificar a las personas por libertad, ya que todos somos libres. La mayoría somos ciudadanos, también hay extranjeros y también tenemos derechos de familia, ¿sí? ¿Cómo podía eliminarse la personalidad en el derecho romano? Nosotros en nuestro sistema jurídico podemos disminuir la personalidad. Una persona en nuestro sistema jurídico ve disminuida la personalidad cuando comete un delito y es presa. Cuando una persona es presa, pierde sus derechos, ¿sí? Bueno, no los pierde, se suspenden. Pasa de tener derechos civiles a tener derechos de reo o de una persona que se encuentra sujeta a una prisión. Por ejemplo, derechos a que le den de comer en la prisión, a que lo asistan médicamente. Entonces pasa de tener derechos civiles a tener derechos de un reo o una mujer presa. Entonces, esa es la manera en que se disminuye la personalidad de un sujeto, de un individuo, ¿sí? En aquel tiempo también se disminuía la personalidad y se le denominaba capitis diminutio. Es un término que, pues ojalá que lo recuerden como yo, después de que pasen muchos años, y esa capitis diminutio, que implicaba disminuirle la personalidad a alguien, tenía grados. Máxima perdía todo derecho, ¿sí? Perdía toda su personalidad. Implicaba, ¿sí? Que podría ser esclavo. Perdía su ciudadanía y su situación de familia. Actualmente
perdemos nuestros derechos, su mayoría, repito, ¿sí? Cuando nos vemos sujetos a una prisión. En este caso, las personas la perdían solo tratándose de esclavitud, principalmente. Había una capitis diminutio media, solamente se perdía la ciudadanía y la situación familiar cuando fuera de tipo penal. Si se fijan, esto ocurre hasta nuestros días, mediamente se pierden los derechos, no es máximo como acá, de que llegaban a ser esclavos. Actualmente se pierden los derechos a votar, a salir, a obligarse, ¿sí? Se disminuyen. Entonces, esa figura también la tenemos del derecho romano. Y teníamos una pérdida mínima de la personalidad. Solamente se dejaba de ser miembro de una familia. También se disminuía por disolución del matrimonio o cuando el hijo era entregado a otra persona. Se disminuía mínimamente su personalidad. Había personas que también se les quitaba su personalidad, se llama lex iutia repentundarum, implicaba a quien cometía una infamia actualmente lo conocemos como cuando alguien habla mal de otra persona siendo falso. En aquel tiempo la infamia era un delito, entonces cuando una persona era condenada criminalmente, se decía que cometía una infamia. ¿Sí? También los que cometían bigamia es quien tenía relaciones con dos parejas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces también la bigamia era una infamia y se le podía disminuir su personalidad. Quien se dedicara a actividades no bien vistas, también se le disminuía su personalidad. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Pues que la persona perdía sus privilegios en la sociedad, se le inhabilitaba para realizar actos jurídicos, por ejemplo, no podía desempeñar cargos públicos cuando veía disminuida su personalidad. Actualmente, cuando no se le permite a una persona desempeñar cargos públicos es porque cometió un ilícito o bien se detectaron actos de corrupción. También se le puede privar de ejercitar cargos públicos o bien que esté preso o presa, ¿no? Y en el derecho romano también teníamos las personas morales, que eran la reunión de personas físicas. Actualmente también tenemos las personas morales, las conocemos como sociedades. Hay de diferentes tipos, actualmente. Hay de carácter civil y de carácter mercantil. ¿Sí? Las civiles se regulan por la legislación civil y las mercantiles, como su nombre lo dice, por la legislación mercantil. En aquellos tiempos solo eran personas morales y era la reunión de personas con un fin común. El Estado no intervenía de inicio en que se constituyeran, ¿sí? Ya posteriormente el Estado las autorizaba y les decía cómo funcionar. Esto lo tenemos hasta nuestros días. El Estado autoriza constituir una persona moral y le indica cómo va a funcionar. Entonces, de ahí lo obtuvimos esta parte. Y tenemos nosotros asociaciones actualmente. Las asociaciones en nuestra actualidad son personas morales que no tienen fines de lucro. ¿Sale? Y en aquel tiempo solo había asociaciones y fundaciones. Las fundaciones nosotros lo conocemos actualmente como la que existe por ahí que ustedes conocen, que es la del Teletón, que no tiene fines de lucro. Esa es una asociación que nosotros tenemos en la actualidad. Entonces, así las dividimos en Roma, asociaciones y fundaciones. Actualmente las dividimos solamente en asociaciones y sociedades mercantiles principalmente. ¿Sí? Entonces, esa es la figura jurídica. ¿Hasta aquí alguna duda? Vamos a ver si hay dudas. Espero que no se aburran. ¿Un esclavo podía casarse? No, solo que lo autorizara su amo solamente, ¿sí? Actualmente, acuérdense que tenían disminuida la capacidad y solamente que su amo considerara o le autorizara, pero no gozaba un esclavo de ese privilegio. Incluso todavía en Estados Unidos, cuando se dio la esclavitud, tampoco los esclavos negros de raza negra tenían la facultad de poder contraer un matrimonio, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente, ya es el último, y los dejo descansar, y nos veríamos de hoy en 8 a la misma hora.
a las 6, lo voy a grabar también, y desde luego espero no tardarme más de una hora. Voy, a lo mejor si ustedes consideran un poquito rápido, pero lo pueden ir consultando, y les voy a abrir una carpeta de Drive para que descarguen el material y lo puedan ver también. Sí, son PDFs que los pueden ampliar para que los vean mejor y los puedan observar en su celular también. Ahora, las cosas. Bueno, se llamaban res, ¿sí? Ahora la res es lo que nos comemos, ¿sí? Pero en ese tiempo la res eran las cosas. Y si se fijaron, hace rato hablamos de la res pública, eran las cosas públicas, las cosas del pueblo. Actualmente el término le llamamos república, ¿sí? La república actualmente lo manejamos como una forma de gobierno, y en aquel tiempo la república pues era la organización romana, cómo estaba constituida, cómo organizado, ¿sí? Entonces tiene esas terminologías. Y en Roma pues se le llamó res a las cosas, ¿sí? Entonces era la res. ¿Qué era la res? Pues era la cosa, todo lo que procuraba una utilidad, un beneficio, estaba adherida a las personas, y las personas podían disponer de las cosas como actualmente, como nosotros queramos, todavía en la actualidad, pero recuerden que el uso de nuestras cosas termina cuando empieza el derecho de los demás. Entonces, el ejemplo, yo tengo una podadora, voy a podar mi jardín, el jardín colinda con el de la otra persona, yo puedo usar esa cosa como quiera y donde quiera, siempre y cuando no afecte el derecho de los demás. Entonces, mi podadora no puede pasar de los límites, ¿sí?, de mi terreno. Si pasa más allá de los límites, pues ya estoy traspasando un derecho, ¿sí? Estoy traspasando el derecho de la otra persona, lo estoy afectando, y me lo va a poder reclamar en cualquier momento vía jurisdiccional, y nos van a ocupar a nosotros, las abogadas y los abogados, para poder ejercitar ese derecho. ¿Estamos? Entonces recuerden, espero que eso no se les olvide. Entonces mi derecho termina cuando empieza el de la otra persona. Entonces sí puedo usar mi cosa, mi objeto, pero hasta el límite de mi derecho. Aquí me viene mucho a la mente el caso que nos pasa en muchas ocasiones, ¿no? Que el vecino pone la música a todo volumen, está usando su cosa, su objeto, y le sube a todo, pero está traspasando el sonido hasta mi vivienda, y está ocasionando una alteración en mis nervios o en mi sueño. Entonces ya ahí está ocasionando una afectación. Lo que muchas veces hacemos es reclamarle, gritarle o golpearlo o golpearla, ¿sí? Lo tendríamos que demandar, ¿sí? Esa sería contratar a un abogado o una abogada, y eso sería lo normal, y acusarlo de un daño psicológico, ¿sí? Y eso sería la situación. Tendríamos que tener pruebas, testigos, audios, videos, para poderlo acusar, pero no, normalmente ejercemos el derecho por nosotros mismos. Eso está prohibido. Nosotros no podemos ejercitar el derecho por sí mismos, ¿de acuerdo? Entonces, en el derecho romano, igual que en la actualidad, pues podían y podemos disponer de todo ello. Entonces, yo tengo, cuando digo de la palabra res, implica la cosa, y yo tengo la facultad de usarla, de venderla, de prestarla, de hacer lo que yo quiera con ella. Las cosas en el derecho romano se dividían en cosas fuera del patrimonio, es decir, que no me pertenecen. Que no me pertenece, pues una ciudad, el aire no me pertenece, el sol no me pertenece, tampoco pertenecían en Roma las cosas divinas, eran cosas de los dioses, y esa no se las podía apropiar una persona, ¿sí? Como los edificios sagrados, los terrenos donde estaban los monumentos o sepulturas, ¿sí? Las cosas protegidas por atentados merecían una pena. Actualmente ustedes ven que pintarrajean los monumentos, y pues en la mayoría de las cosas el gobierno no hace nada, pues sí tendría la facultad, no lo quieren hacer. En Roma también era una sanción penal por afectar ese patrimonio. Había también, por otro lado, las cosas que sí podían apropiarse las personas, como sí, todas
las cosas que no fueran divinas sí se las podían apropiar las personas, pero lo divino no, ni tampoco las cosas que formaran parte de las sepulturas tampoco se las podían apropiar. Actualmente es igual, ¿sí? Entonces, las cosas del derecho humano que de alguna manera no pertenecían a nadie en Roma se les llamaba res comunes. Actualmente díganme, por ejemplo, qué cosas no pertenecen a nadie. Sí, pues ustedes ven cerros enormes que no están habitados, ¿sí? No pertenecen a nadie. En nuestro sistema jurídico, la Constitución dice que todo es de la nación, ¿eh? La propiedad originaria corresponde a la nación. Entonces, esos cerros que ustedes ven ahí que no tengan propiedad son del Estado. Pero el Estado otorga concesiones a los particulares para que puedan apropiarse de ciertas cosas. Entonces, igual, lo que no pertenecía a nadie en Roma se le llamaba res comunes. Las cosas que eran públicas se consideraban del pueblo. Actualmente, ¿qué es público? Es público los parques, los jardines públicos, las aceras públicas. Ustedes ven que hay personas que se asientan ahí a vender artículos, requieren un permiso porque eso es del Estado. También en Roma estaban las res universitates, eran personas morales que tenían cosas en su patrimonio, ¿sí? Por ejemplo, teatros, plazas, ¿sí? Se consideraban también cosas. Y ya por otro lado en Roma estaban las cosas privadas, res private, cosas de los particulares. Es así como actualmente se podían transmitir sin ningún problema, ¿sí? Mediante una figura que se llamaba res mancipi. Eh, Estaban entonces todas las cosas que se llamaban res nec mancipi. Entonces había algunas cosas como esclavos animales y había todas las demás cosas, ¿sí? Y tenían esas palabritas romanas que se escuchan medio raras, ¿no? Y también había cosas corporales que se podían tocar, muebles e inmuebles. Muebles son no los que tenemos en la casa, sino todos los objetos que se pueden mover son los muebles, ¿sí? Y los inmuebles no se pueden mover, están fijos, son los terrenos, las casas no se pueden mover. Y teníamos en Roma también los incorporales, que son inmateriales. Actualmente también tenemos bienes incorporales, son los derechos de autor y la propiedad intelectual, son bienes incorpóreos, no los podemos ver físicamente, pero una persona tiene derecho sobre ellos. Por ejemplo, una fórmula para elaborar un producto es algo incorpóreo, una forma de hacer unos tacos, una forma de hacer tal cosa es incorpóreo, pero forma parte del patrimonio de las personas, ¿sí? Bueno, pues hasta aquí le dejamos, no sé si tengan alguna duda. ¿Dudas? Yo no sé si ustedes pudieran concluir, entonces, que prácticamente el derecho romano es muy similar, de acuerdo al comparativo que les he estado realizando, el derecho romano es muy similar a como actualmente nosotros tenemos nuestro sistema jurídico, ¿sí? Bueno, pues si no tienen alguna otra duda, nos vemos hoy en 8 a las 6 de la tarde, con gusto para ver la siguiente lección, ¿sí? Con esta temática abarcamos toda la unidad 1, ¿sí? Espero que les haya sido de ayuda y pues no duden que estoy para apoyarles. Que tengan un excelente día y nos vemos hoy en 8.